Dentro de un rato creo que vamos a cantar, te escuché ensayar la canción Toma todo lo que soy, ¿no? Creo que va a ser la canción que vamos a cantar en la meditación. Toma todo lo que soy, te consagro el corazón, ¿no? Yo les pedí a ustedes que oren por mí según esta intención, en última instancia, ¿no? Que tome dominio de las potencias de mi alma, la inteligencia, la voluntad, la memoria, etc. Pero después, cuando ustedes estaban orando ahí, así, ¿no? Orando por mí, claro, digo, me dices, sí, vos pedís que tomen dominio, pero vos tenés que darme el dominio también. Porque el Espíritu Santo toma dominio sobre nosotros siempre que nosotros se lo demos, porque no nos va a quitar la libertad. Nunca. Bueno, esta meditación la llamo de la montaña al futuro. Porque tenemos dos episodios que acontecen en la montaña. Elías en la montaña del Horeb, Jesús en una montaña sin nombre, pero en una montaña al fin. Ambos, Elías y Jesús, están en la montaña en oración. Elías ha escuchado la voz de Dios, Dios le va a manifestar, se le va a manifestar. Elías está allí para renovar la alianza, una alianza que los israelitas habían roto. Él era el único profeta que quedaba con vida. Él es un profeta constituido por Dios en un momento de apostasía generalizada. Él llega a la montaña muy desanimado e incluso casi como huyendo de Jezabel que quiere matarlo. Jezabel era la esposa del rey. Por eso no le pongan a ninguna nena Jezabel, es un no. A ver, si hay un nombre anti Dios es Jezabel, por las dudas, ¿viste? Digo, a veces uno no sabe lo que hay detrás de algunos nombres. Pues bien, y Elías, después de esta revelación, escuchamos que viene la brisa, y a continuación, ¿qué le dice Dios? ¿Cuál es la respuesta que Dios le da a Elías? Baja por el mismo camino, y al bajar ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, profeta en lugar tuyo. De la montaña, llega a una montaña, a un encuentro con Dios, pensando que ni su vida, ni su causa tienen futuro. ¿Y qué es lo que le revela a Dios? Que su vida y su causa tienen futuro, porque Él tendrá que ungir al profeta, en este caso Eliseo, en lugar suyo. Lo que él pensaba, un horizonte absolutamente cerrado, sin futuro, de repente se abre de la montaña al futuro. Su vida y su causa lo tienen. Con lo de Jesús también pasa algo parecido. Jesús sube a la montaña, fíjense, a un largo encuentro con Dios cuyo contenido ignoramos, porque los evangelios no nos lo revelan. Pero es un largo encuentro con Dios Padre. Había Jesús trabajado mucho la jornada, había multiplicado los panes, había antes enseñado largo rato a una gran multitud que se había reunido. Misteriosamente Jesús quiere quedarse solo después de que despide a la multitud. Obliga, miren este detalle, obliga a los discípulos a cruzar el lago a la otra orilla antes que él. Pocas veces aparece ese término, obligar. Jesús obligaba, a veces sí. Obligó a los discípulos a cruzar al otro lado. Y él dice, subió a la montaña. Y hay dos indicaciones de tiempo que nos permiten hacernos
la idea de la longitud temporal de dicho encuentro con el Padre. Dice, y al atardecer estaba todavía allí solo. Ese todavía indica que, wow, ¿cómo todavía? Ya no tendría que estar ahí, según la medida humana, según la ansiedad humana, según la impaciencia humana. Todavía estaba allí solo. Y hay otra indicación temporal, les decía que había dos. A la madrugada, se sobreentiende del otro día, ya fue caminando sobre el agua, sobre el mar, al encuentro de los discípulos. Un largo encuentro que tiene este significado en la montaña con Dios, abriendo el futuro de su causa, la iglesia. ¿Por qué abriendo el futuro de su causa, la iglesia? Jesús está más o menos en la mitad de su ministerio. Ya los 12 han sido nombrados. Está en una instancia de organización. A ver, ¿Jesús quiso organizar la iglesia que fundó? Sí. Sí. La organización que hoy tenemos, tal vez en muchas de sus dimensiones, es hija del tiempo y de la historia que nos ha tocado vivir. Pero en lo fundamental, la organización que nos dejó Jesucristo sigue vigente. ¿Y cuál es la organización fundamental? Que la iglesia es gobernada por Pedro y los apóstoles. Punto. Hay una organización de gobierno al servicio de todo el pueblo. Pero claro, ¿quién habría de ocupar ese lugar fundamental? Pedro. Hoy el Papa. ¿Y cómo formar a un rudo pescador para una misión tan importante? Es interesante, y hago acá un pequeño paréntesis. Recomiendo una serie que no está ni en Netflix, está en se llama Ángel, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, no sé, gratuitamente te dan películas cristianas. Una serie se llama The Chosen, Los Elegidos. Todavía no está terminada, la están dando todavía. Ya van tres temporadas y justamente el último capítulo de la tercera temporada, que ya está todo el tema de Pedro. Ahí lo presentan a Pedro con una crisis personal en ese momento, pero justamente esta escena es la escena de Pedro, la escena en la cual Pedro tiene que emerger de alguna manera, salir de la media, atreverse a pedir algo loco y experimentar un acto salvífico de parte de Cristo totalmente impensado. Pero vayamos todo esto por parte. Jesús viene caminando sobre el agua, lo confunden con un fantasma, no voy a entrar en esos temas. Tranquilícense, soy yo, les dice. Y Pedro, sin duda movido por el Espíritu Santo, se atrevió a pedir algo totalmente, ¿cómo decirlo? ¿Qué calificativo poner? Si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Pidió que quedara entre paréntesis una ley natural, caminar sobre el agua sin hundirse. Ven, y lo interesante es que Jesús se lo concede. Ven. Y Pedro, vamos a imaginarnos que se baja del bote o de la barca, una barcaza, tomarás 12, 15 personas, se baja y empieza a caminar sobre el agua.
sin hundirse, hacia Jesús. Algún racionalista diría, salís, son cuentos. Bueno, cada uno piense lo que quiera, yo lo creo. Es más, algún día les voy a contar, yo lo vi, no solo lo creo. Y entonces va caminando, pero de repente Pedro presta atención a la violencia de las olas, al viento, etcétera, las circunstancias, y comienza a hundirse. Acá ocurre algo también extraordinario. Un hombre, experto en la pesca, como era Simón Pedro, sabía nadar muy bien. Los pescadores sabían nadar muy bien. No eran inexpertos en el arte de la natación. No tenía por qué tener miedo de hundirse, si no se iba a hundir, iba a flotar. Si las veces que habría pasado horas nadando ahí en ese mismo lago, ¿por qué le agarró miedo en ese contexto? ¿Pero qué hace? Humildemente dice, Señor, sálvame, y Jesús le tendió la mano, lo sostuvo, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Miren, qué interesante. En esta montaña Jesús vislumbra el futuro de la iglesia y vislumbra que aquel que habría de ser el pastor tenía que experimentar sublimemente la gracia, caminar sobre el agua, y al mismo tiempo la debilidad, hundirse en esas mismas aguas que él dominaba. Y al experimentar la gracia, un nivel de gracia extraordinaria, al experimentar esa gracia y esa debilidad al mismo tiempo, tenía que experimentar una nueva manera de ser salvado. Señor, sálvame. La iglesia que fundaba Cristo sobre Pedro y sobre los demás apóstoles también, era una iglesia que iba a vivir la gracia, las experiencias de gracia, pero también la debilidad. Y la debilidad como una ocasión novedosa de salvación. Jesús en la montaña forja en oración con el Padre el futuro de la iglesia. Y el futuro también que tiene que ver tanto con los aspectos institucionales de la iglesia como con los aspectos más espirituales, gracia, debilidad y salvación. De la montaña, Elías salió confirmado en su futuro. En la montaña, Jesús también confirmó el futuro de la iglesia. De alguna manera, si cabe, nos vio a nosotros y vio a la comunidad que él formaba, organizada sobre Pedro, sobre los apóstoles, constituida en gracia y santidad, pero también en debilidad, en una debilidad que la abriría a una constante salvación. La iglesia es la comunidad de los que constantemente estamos siendo salvados por Jesús. Amén.